Muy buenos días. Vamos a comenzar, como les había dicho la semana pasada, con el tema metodológico y después vamos a continuar. Ya son las últimas clases porque quiero darles tiempo para que preparen títulos, subtítulos de la monografía. De eso vamos a hablar. Y las últimas clases van a seguir ahondando en la cuestión del peronismo, el antiperonismo, etcétera, la nación católica que venimos viendo. Bien, les hago los comentarios metodológicos de cómo van a poder aprobar bien o muy bien o excelente la materia, porque eso es lo que pueden hacer todos, no se les pide nada de lo que no pueden hacer y lo pueden hacer de muy bien para arriba. Y eso esperamos. Ustedes tienen como consigna general que hay que singularizar en la aplicación a la regularidad y a las otras cuestiones. Tienen, sea como promocional, sea como libre, sea como regular, afrontar una reflexión filosófico-histórica atenida a dos de los momentos monográficos, que son las ficciones constitutivas. La de 1810, sí o sí tiene que entrar la del peronismo, antiperonismo, entre Dios y el diablo, que tiene el tema del populismo, todo eso que estamos viendo, el tema de la nación católica, el tema de la década del 70, el tema de la filosofía peronista. Ustedes eligen dentro de la amplia bibliografía y perspectivas, pero lo que estamos dando tienen que entrar de alguna manera, lo que estamos viendo, y además pueden poner otras cosas. Los otros temas monográficos tienen que ver con 1810, la Revolución de Mayo, la generación del 37, que también han visto en el práctico, que era lo de Alvear y Sarmiento, Echeverría, etc. Y después viene la parte de 1820 a 1852, que es Rivadavia a las guerras civiles y después Rosas, rosismo, antirrocismo, etc. Después viene la generación del 80, católicos y liberales en la generación del 80. En todos los casos se da las antítesis o los, y se da una sutura de la grieta. Y después el último tema, que es un tema esencial, y, o sea, requerido, tienen que ser dos. Tiene que ser sobre el peronismo, antiperonismo. Ya hace 4 minutos que estamos adentro, mira, tenía que llegar hasta... La otra cuestión es la cuestión de cómo se hace esa monografía, esa reflexión filosófico-histórica. Nosotros aplicamos 3 criterios de evaluación. Un criterio de evaluación es la claridad. Otro es el tema del juicio crítico. Y otra cosa es la creatividad. Claridad es claridad de presentación, claridad lógica, claridad de lenguaje, y el juicio crítico es que ustedes hacen tesis y antítesis, contraponen, y en la conclusión hacen una síntesis, que lo venían haciendo en los prácticos, que hacían tesis y antítesis en la clase práctica y después en la casa elaboraban la tesis y antítesis más la síntesis personal. Y eso es con la creatividad. Ustedes reciben un tema y lo tienen que dejar mejor de lo que lo han recibido. Entonces, 3 criterios de evaluación. Y vamos a seguir charlando con más detalle porque yo ya voy a empezar la clase dentro de pocos minutos. ¿Cómo elige uno un tema? Nosotros les estamos prescribiendo un tema, pero ustedes tienen que entrar, sumergirse, no solo con lo que hemos visto en clase, y tienen todas las clases teóricas para reescucharlas si necesitan,
pero ustedes tienen que aplicar al tema monográfico los conceptos fundamentales, los marcos teóricos y la relación del lenguaje e historia, donde aparece la cuestión de la metáfora, del mito, la hermenéutica. O sea, eso es el andamiaje, la estructura que sí o sí tiene que entrar. Y no entra cualquier marco teórico. Por ejemplo, en el que ustedes han visto, es de Alberti y Sarmiento, entran sí o sí tres pensadores: Kant, Herder y Vico. Kant, Herder y Vico. Ustedes pueden sumar algo más, pero esos tienen que entrar. En el del señor Perón y sus opositores, y la dictadura militar y la guerrilla, entran temas como marcos teóricos, como Maritain, Ponsati, Risco Fernández, Lori Sanata, y tienen una vastísimo soporte: Alperindongui, Alain Rouquier. La filosofía peronista es otro tema, tienen temas, otros autores para eso. O sea, los marcos teóricos tienen que ver en función de qué perspectiva aborden. Sobre populismo hay no solo la cuestión que estamos viendo con Lori Sanata, hay como 5 o 6 autores sobre el populismo. Uno es un argentino que está en Estados Unidos, y esos tienen que verlo para ver el tema del populismo. Entonces, hacer una reflexión filosófico-histórica que incluya esos temas, católicos y liberales en la generación del 80, todo está con la bibliografía acompañada, implica eso, desplegar eso, en una cantidad de páginas que le vamos a prescribir, y vamos a ir diciendo, en una presentación tipo que les vamos a proponer. Ustedes pueden recrear a partir de lo que les proponemos, pero cumpliendo la consigna. Bien, son las 8:28, unas palabritas más de metodología y empezamos con esto. El tema de más medular o vertebrador de estos conceptos fundamentales que se consuman en lo que dedicamos muchísimas clases, a la hermenéutica de Vico, a la hermenéutica de Hans Blumenberg y a la hermenéutica de Beuchot. Ay, Dios. Llegó 15 minutos tarde. Ya no voy a renegar. Ay, Dios. Por ejemplo, estamos viendo ahora, hemos visto apuntes críticos sobre la hermenéutica de Ceferino Reato, que es como un periodista de investigación. Él se atiene a una hermenéutica bastante positivista, se atiene a los hechos y presuntamente describe objetivamente algo que es ya de movida criticable, concebir que es posible una descripción objetiva de algo que es subjetivo por el sujeto que investiga y subjetivo por el sujeto que es investigado. Entonces ustedes tienen que elegir, nosotros no les estamos obligando a que hagan una u otra hermenéutica, pero la tienen que hacer conscientemente. Cuando ven Lori Sanata, es distinto que el caso de Ceferino Reato. Es mucho más complejo, mucho más rico, pero no por eso exento de crítica. Entonces hay que ponderar las distintas hermenéuticas. Por ejemplo, con la bibliografía que es fuente y base para el peronismo, que es Lori Sanata, uno puede aplicar críticamente la concepción de hermenéutica de Hans Blumenberg. El mito de la nación católica es en Lori Sanata algo que está ahí compacto, pero el mito, en el sentido que lo usa Blumenberg, es muy diferente a eso. Porque uno puede hacer, como yo les vengo señalando y les voy a seguir señalando, los núcleos míticos que hay dentro de la posición de Lori Sanata mismo. O sea, el que desmitifique a un mitificador, buen desmitificador será.
O sea, él está criticando nodularmente, nuclearmente, el mito de la nación católica en un sentido despectivo, peyorativo, pero él no ve el punto ciego de la retina, que es su propia mitificación del Estado de Derecho, el liberalismo, etc. Bien, estábamos viendo, corríjame si no es así, la Revolución Argentina de 1966 a 1973, y ahí ya empezaba a decir Lori Sanata, estoy empezando la clase de hoy, esa nostalgia del cristianismo, una nostalgia de la unanimidad, de esa mitificación de una unanimidad y uniformidad de un cuerpo político. Y ese es uno de los puntos centrales de la hermenéutica del señor Lori Sanata, que si yo tengo una concepción de uniformidad o unanimidad, voy a derivar de allí una concepción política organicista. Y el organicismo significa que el todo es mayor que las partes. Y eso significa que se ahoga y se asfixia al sujeto histórico por antonomasia, que es el individuo. Y eso significa que estoy hipostaseando o exagerando o sobreactuando la dimensión de la categoría de pueblo. Ya a este no lo admito. La nación estaba enferma, y ahí en la década del 66, los años 60, es fundamental verlos también, y se necesitaba un médico, y ahí Carlos Onganía se presenta como si fuese el novio de la Argentina, decía Mariano Grondona, haciendo el elogio, el médico que iba a curar las enfermedades que tenía la Argentina. Ahora, el papel que juegan, por un lado, la Iglesia y por otro lado, las Fuerzas Armadas en la concepción de nación católica, en la gestación de la nación católica, ya lo hemos venido desgranando desde el golpe de 1930 al de 1943, a este que estamos ahora viendo, 1960. Antes está el de 1955 con el derrocamiento de Perón, y después viene el de 1976 con el proceso, Videla y todos los criminales esos. Bien, se estaba produciendo en los años 60 con figuras que de relevancia y significación trascendente, como Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, John Fitzgerald Kennedy, Nikita Khrushchev, los Beatles, los hippies, la guerra de Vietnam, el mayo del 68 francés. Los años 60 son años muy convulsos, muy turbulentos, y eso lleva a ciertos abismos que repercuten en la Argentina. Y para superar o zanjar ese abismo, para superar o curar esa enfermedad que aparecía como bastante terminal, la Iglesia va tomando posición y el ejército va tomando posición. Y se presenta este católico militante que es Onganía, y tiene un grupo de gran, el grupo de cursillos de cristiandad, un movimiento que viene desde España, de Ciudad Real, donde se crea en España, y hace pie aquí. Y cuando nombra su gabinete de ministros, secretarios, de gobernadores, Onganía va nombrando cursillistas. Aquí en Tucumán, por ejemplo, nombra como gobernador a Roberto Avellaneda, pero sean rectores de universidad, intendentes, van limpiando es un eufemismo, van purgando y pulverizando a los profesores que consideraban que estaban fuera de la concepción de la nación católica. Él era un católico, se podría decir, recalcitrante, muy practicante, y él tenía como modelo, y quería la Argentina, y se imaginaba, Onganía, el modelo de Franco, del nacionalcatolicismo de Franco, y él quería, como Franco, quedarse 30, 40 años de una concepción corporativista, fascista, y por eso tenía que pulverizar también el Estado de Derecho, las universidades,
la división de poderes, todo eso. Ahora, desde el punto de vista de la Iglesia, el gran terremoto y la gran bomba es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II produce una grieta al interior de la propia Iglesia. Estaban los que estaban de acuerdo con la concepción de ayornar la Iglesia, de ponerla en diálogo con el mundo moderno, de hacerla casar con los movimientos de la ciencia, de la política, de la modernidad, y estaban los que estaban en contra. Los que estaban en contra del Concilio Vaticano II son los más reaccionarios, no solo los mentados como Monseñor Lefebvre, que eran los que aplicaban un freno. Ahora, lo que se está gestando en la Argentina es el triunfo de los que son contrarios a las reformas que venían sugeridas desde ese pontificado extraordinariamente inmenso, positivo, bueno de Juan XXIII, continuado por Pablo VI. Y va triunfando así la concepción que va a forjar en Argentina el mito de la nación católica. Pero a nivel de los obispos, de los cardenales, que eran los más abiertos y los mayores propulsores de esto, había un brasileño, que se llama Dom Helder Câmara, el arzobispo de Recife, nordeste de Brasil, que junto con otros cardenales, durante el concilio, van sentando las bases de que uno, para incardinar el evangelio en nuestras culturas, de las iglesias domésticas, por ejemplo, de Iberoamérica, tenían que poner atención especial al evangelio y al diario, al periódico, a lo que está pasando todos los días en la cultura, en la política, en la ciencia, etc. Y en particular, inspirado por la concepción, la comprensión esa amplia, generosa, revolucionaria de Juan XXIII, definir la cuestión de la opción preferencial por los pobres. Porque ya en ese momento se elabora el término iglesia de los pobres, porque es la iglesia de Cristo, es la iglesia de todos, pero particularmente se dedica y se consagra en preferencia a los pobres. Ese es un tema central, porque las lecturas liberales, en el sentido más clásico del término del liberalismo político, liberalismo económico, está asociado al capitalismo, en esas concepciones, como venimos viendo en Loris Sanata, hay una impugnación radical de esta concepción del mito. Y tienen razón en muchas cosas, pero uno de los puntos que atacan era el liberalismo sostiene el individuo. Y él se olvida, Loris Sanata, de la persona. Y lo hemos visto ya en Risco, en Ponsati, en Maritain. Y Maritain, mucho antes que Sanata naciera, yo naciera, ya estaba diciendo las cuestiones que una cosa es el individuo y eso va para la sociedad y otra cosa es la persona, eso va para la comunidad. Entonces, cuando aquí Sanat está asociando la sociedad orgánica como un todo del mito de la nación católica, está desconociendo la cuestión de la persona y de la comunidad, que no necesariamente es antiliberal. Y él asocia sin más ese organicismo político con este ahogo del individuo, esta supresión de la división entre la Iglesia y el Estado, esta supresión del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Don Helder Câmara es un profeta y un pastor que está impulsando lo que después va a ser la constitución bastante revolucionaria de lo que se llama el CELAM, es las reuniones de todos los obispos de América Latina, el CELAM. Y Helder Câmara era un hombre muy prestigioso. Y los que conocían a Helder Câmara aquí en la Argentina lo tomaban como modelo. Y se destaca entre ellos uno que se llama Podestá, Monseñor Podestá.
Y dentro de los jóvenes, uno que estaba muy encantado era precisamente Carlos Mujica. Lo grave de todo esto, dice el señor Lorizanata, es que se suprime el Estado de Derecho, se acaba esa concepción de una Argentina abierta y plural. Ese es otro rasgo fundamental que él dice y desconoce, hasta donde yo he llegado a leer, estudiar y escuchar, desconoce que el pluralismo no es solo de los liberales, o por lo menos no es solo de los liberales tal como él lo entiende, porque la democracia liberal es la de Jacques Maritain, mucho antes que la de estos liberales, y mucho mejor, eso es mi juicio personal, que la de Karl Popper o de la escuela austríaca y esos liberales economicistas. Ahora, en este punto, la cuestión central es que se va dando una conjunción bastante conflictiva, que es entre lo que ha pasado en el último año antes de que entrara la década del 60, el año 59, que es la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana se va a constituir, tenemos, para hacer un raconto también muy breve, la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, a fines de los años 40 y los años 50, se desata la Guerra Fría. Derrotados los nazis, los fascistas italianos, los japoneses, lo que empiezan en todas las naciones es una recuperación económica, social y política al modo norteamericano, que es la parte occidental, o al modo soviético, que es la parte oriental. Entonces los años 60 son el desembocar desde esa tensión de la lucha de la Guerra Fría. ¿Y eso cómo repercute aquí? Era el combate para la Iglesia, el cuco mayor era el comunismo. Y la Iglesia tenía dividido su corazón y su mente respecto del capitalismo. Pero paulatinamente la Iglesia va acentuando una crítica que no es equivalente, pero que es crítica en el sentido de que invalida los dos materialismos, el materialismo capitalista y el materialismo comunista. Desde este fermento, de estos huevos de la serpiente, por decirlo así, aquí en la Argentina están llegando los aires esos que vienen de fines de los 60, del mayo del 68, de California en los 60, etcétera, de la guerra de Vietnam, por ejemplo, y aquí se va generando un caldo de cultivo para una opción, o lo que se creía una opción legítima, del cristianismo y la revolución. El cristianismo, evangelio del amor, del reino de Dios, tenía que comprometerse en un proceso revolucionario, paulatinamente va yendo y decantando hacia lo armado, y ya saben ustedes, la década del 70 empieza en los 70 con el nacimiento de montoneros, de ERP, etcétera, aquí en la Argentina. Bien, lo que se está dando también al interior, la repercusión al interior del catolicismo y del mito de la nación católica, es que el primer nudo problemático, grave, como un tumor cancerígeno, es la fusión y confusión entre religión y política. Entonces, cada uno de los bandos o de los labios de la grieta no es que sean cristianos versus anticristianos, son dos modos de ser cristianos y también dos modos de ser peronistas. Entonces, lo que se da también es una guerra de quién tiene la interpretación auténtica del Evangelio, quién tiene la interpretación auténtica de qué significa ser cristiano, quién tiene el monopolio ideológico de sustentación de la nación católica. Y eso genera no solo una especie de lucha de clases, como diría Marx, sino unas guerras de religión, que veremos en el 73 en la masacre de Seiza. Después de todo esto, o en el proceso de estos 60, aparece un papa también extraordinariamente significativo, pero que le ha tocado también remar en épocas turbulentas, que es Pablo VI.
Y estos papas del concilio, Juan XXIII y Pablo VI, y después Juan Pablo I, son los que están viviendo el espíritu conciliar, y ellos no son ni de izquierda ni de derecha, pero están viendo que, por un lado, era imprescindible la reforma religiosa católica, renovar, abrir las ventanas para que entre el aire fresco, decía Juan XXIII en la iglesia, y dialogar con el mundo. Y hacen encíclicas que son maravillosas. Una es Mater et Magistra y Pacem in Terris de Juan XXIII, otra es la Populorum Progressio, Pablo VI. Todo esto en lecturas sesgadas, por cierto, de la concepción católica, se va a encarnar en opciones del cristianismo como un camino privilegiado al socialismo, achacándole, aquí lleva agua a su molino hermenéutico el señor Loris Sanata, achacándole al liberalismo ser el causante de todos los males. Y no es causante de todos los males, y depende de qué liberalismo. Porque si uno los apura a ellos y pregunta, ¿y cuáles de esos gobiernos eran realmente liberales? Y todos van a decir, y bueno, eran liberales, pero no tanto. Pero sea como fuese, el ideario de ese entente, de ese pacto entre el ejército y la iglesia, venía desde la época de la colonia, con decir, el pacto entre el altar y el trono era para la Edad Media, el pacto entre la cruz y la espada es para la época de la colonia. Ese cruz y la espada para fundar la nación católica en contra de los disgregadores. Y los disgregadores vienen de dos costados. Es disgregador y disruptivo el comunismo, y es disgregador este individualismo posesivo de los liberales capitalistas. Entonces se presentaba que Latinoamérica iba a encarnar el Vaticano II a través de esa tierra prometida del socialismo. Y hay figuras centrales, icónicas. Una es un sacerdote que se hace guerrillero, Camilo Torres, y buscaban el hombre nuevo como motor de su lucha. Amor y muerte, dolor y expiación, apocalipsis y resurrección. Todo eso se daba en una concepción también tercermundista. Aparece esta ideología del tercermundismo, que no somos ni del mundo primero capitalista, ni somos del mundo segundo comunista, sino que es los pueblos no alineados, y ese era uno de los sueños imperiales que tenía el peronismo. Un libro de Loris Sanata es sobre ese proyecto imperial, obviamente fracasado, del tercer mundo que enfrentaba a la cultura liberal capitalista y a la cultura marxista, comunista o socialista, y entonces decía, hay un tercer camino, una tercera vía que no cae ni en uno ni en otro. Veíamos también en el libro de Seferino Reato la cuestión de ni yanqui ni marxistas, peronistas, como si esa fuese la tercera posición, la llamaba el señor Perón. Y esto estaba anclado en estos movimientos profundos de reforma que estaba encarando la Iglesia, con hombres como Pablo VI y como su encíclica del 26 de marzo de 1967, que se llama El progreso de los pueblos. Carlos Mujica estaba sintiendo música celestial con eso, porque los que había clero que era conservador, retardatario, opositor al Vaticano II, y otro clero que era reformista, y otros que iban reformismo apuntando al radical, a las raíces. Y eso van a encontrar no solo en Populorum Progressio, sino también en los documentos del CELAM. Uno es el de Medellín, otro es el de Puebla, otro es el de Santo Domingo, pero en Medellín, que está ahí promediando los años 60, está haciendo pie esta concepción que tiene que ver con el tercermundismo. Ahora, ¿qué pasa con el peronismo en ese momento?
aparece una corriente que se llama el peronismo revolucionario. Y hay un representante que es John William Cook. Tienen la bibliografía también para estudiar de eso y deben estudiar eso. John William Cook es alguien que estaba encantado con la revolución cubana en general y con Fidel Castro en particular, va a Cuba y entonces empieza a llevar gente del peronismo a Cuba. Y era un hombre también recibido por ese gran componedor de proyectos que son disímiles, pero los metía todos en la misma bolsa, Juan Domingo Perón. Entonces, dentro de los sacerdotes y de los obispos hay algunos que son de estos reformistas tendiendo a radicales como Monseñor Jerónimo Podestá, que tiende puentes con este peronismo revolucionario. Pero hay otros obispos que son reformistas pero más moderados, que son de extraordinaria significación y los coloca y los nombra Loris Sanata, que son Monseñor Piroño, Eduardo Piroño y Monseñor Saspe de Rosario. Piroño fue arzobispo de Mar del Plata y Saspe. Y fue cardenal también Piroño. Y había otros sacerdotes que también eran reformistas, a veces tirando a lo radical. Monseñor Devoto, Monseñor Esaine, Monseñor Novak, Monseñor Angelelli. Pero la jerarquía mayoritariamente era conservadora, reaccionaria y tenía muchos reparos y ponía muchos frenos a la implementación del Concilio Vaticano II. Ahora, hay, acompañando estos procesos al interior del peronismo, y ya hemos visto el idilio de Perón con la Iglesia al comienzo y la ruptura de Perón con la Iglesia después, que va a conducir al golpe del 55, hay unas vertientes nacionalistas muy fuertes que estaban en contra de los procesos liberales democráticos del Estado de Derecho. El nacionalismo es una toxina, un virus que arranca en la década del 30, en realidad un poquito antes, en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero cobra vigor cuando se van haciendo nacionalistas Alemania, España, Portugal, Italia, Japón, frente a las democracias liberales burguesas. La pulverización que expliqué en la clase pasada de la República de Weimar entre los dos extremos de la derecha y de la izquierda es un testimonio claro y clave de eso. Desde este suelo, desde este humus histórico, va surgiendo dentro de las opciones que los cristianos, sean curas, sean laicos, van viendo como cada vez más necesaria, que es la vía armada, el tema de la guerrilla. Y en la Argentina ya estaban dadas las condiciones para que eso fuese creciendo. Y esas condiciones implicaban una atmósfera de violencia, de profunda violencia política, de secuestros, de robos, etcétera, que empezaban a llevar agua al molino de la violencia armada. Que empieza en Tucumán, como no podía ser de otra manera, siempre tenemos la iniciativa nosotros, ahí en Tacorralo, un grupo que tienen asesor, que lo hemos visto en las primeras clases de la década del 70, Ciro Bustos es uno, que era muy amigo del Che Guevara, y esa guerrilla está creando el antecedente histórico de lo que se va a destapar 4 años después, 5 años después, con el nacimiento de Montoneros, con la FAP, las Fuerzas Armadas del Pueblo, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, todos meten al pueblo ahí y lo que están buscando es derrocar al ejército y a la iglesia liberales, burgueses, capitalistas o reaccionarios fascistas para instaurar un proceso revolucionario que nos convierta en la encarnación del Evangelio para la paz y la justicia y el hombre nuevo en estas tierras. Medellín se da en agosto de 1968 y quedará grabado ese párrafo que Medellín dice que son estos cardenales que vienen
de las catacumbas en las que se reunían al finalizar el Concilio Vaticano II, y hablan de la violencia institucionalizada. Y entonces ahí empiezan a introducir, dice Lori Sanata con pertinencia, esta cuestión de que hay una violencia de arriba y hay una violencia de abajo. La violencia de arriba es la violencia del sistema capitalista, decían ellos. No hablaban de la violencia del sistema comunista, porque estaban teniendo de modelo a Cuba, que no era muy democrática y menos liberal, si se quiere. Entonces, la violencia de arriba genera reacción legítima, decían, la violencia de abajo, que es la violencia del pueblo. O sea, matar legitimados por la violencia de los de abajo estaba bien. O sea, se distingue dos formas de matar. Una, la que buscaba la patria militar, y otra, la que buscaba la patria socialista. Y la patria socialista decía, lo que nosotros hacemos no son homicidios, no son asesinatos, son juicios históricos, juicios políticos, son juicios del pueblo. Y los militares decían, nosotros tenemos que extirpar a la subversión apátrida para defender el occidente cristiano. Obviamente visto desde una hermenéutica analógica, separada de los subjetivismos de la hermenéutica romántica y de los positivismos de una hermenéutica objetivista. Hay que ver que matar es asesinar, sea que mate de la izquierda, sea que mate desde la derecha. Pero aquí lo que está señalando y subrayando, no sin razón, Lori Sanata, es que al estampar esa frase de la violencia institucional, que eso es la injusticia social. Hay que luchar por la justicia. Y la injusticia es un pecado que clama al cielo, el hambre, la sed, la falta de techo, todo eso es, no me vengan a predicar el evangelio si no tengo un plato para comer. Eran los testimonios que recogían yendo al Chaco, yendo a las villas miserias en Buenos Aires. Entonces, para predicar el evangelio había que resolver las cuestiones de la injusticia. Decían, las frases son beneméritas y hay que ponderarlas, de Pablo VI, la paz es fruto de la justicia. Entonces todos estos grupos radicalizados del cristianismo se consideraban legitimados para ejercer la violencia armada y derrocar a los opresores, que son la causa principal y excluyente, por decirlo así, de la injusticia. Bien, en la Navidad de 1968 está bullendo esta estructura, esta atmósfera de violencia, de los pecados sociales, y se olvida paulatinamente de las cuestiones de las libertades políticas, civiles, del Estado de Derecho, porque consideran que esta injusticia social es un pecado estructural. Y el peronismo era la alternativa en los años 60 que se vislumbraba, o muchos vislumbraban, sobre todo los jóvenes de clase media y clase media alta o alta, que el peronismo iba a encarnar esa vía al socialismo. Y ahí se engendró un síndrome fatídico, trágico, porque Perón era un zorro, dicho maquiavélicamente, la imagen del zorro, era un hombre sumamente astuto, para no decir inteligente, sumamente astuto, con una gran viveza criolla, una gran lucidez mental, y al que hablaba con él le decía lo que ese quería oír. Lo que pasa es que él apostaba a que su poder carismático, que era inmenso, y su capacidad de seducir a su interlocutor ocasional, le iba a permitir alimentar no un partido político, porque el peronismo se consideraba un movimiento suprapartidario, porque el peronismo se consideraba el epítome, la cifra, el símbolo, la síntesis del pueblo argentino, de la nación católica argentina. Eso es lo que se consideraba, y en algunos residuos también retardarios, anacrónicos y nostálgicos de algunos peronistas siguen pensando que ellos son la unidad de la nación, que ellos son el pueblo. Por más que tengan el 41% de los votos, dicen, nosotros somos el pueblo y los otros 59% son el antipueblo. No estoy diciéndole cifras así al azar.
esa concepción de pueblo y antipueblo es lo que viene dándose desde el peronismo desde su primer gobierno, un poco menos, pero va en escalada en el segundo gobierno y termina en la explosión de odios viscerales y de grietas en el tercer gobierno, con la masacre de Seiza y todas las cosas que están pasando, y la guerrilla, y todo la Montoneros, ERP, etcétera, y la dictadura militar, y los sindicalistas, y esa orgía de sangre y de crímenes, se va a ir prolongando, se va disminuyendo aparentemente la criminalidad después que recuperamos, con el fracaso del proceso, recuperamos la democracia con Alfonsín. Pero esa recuperación es relativa en el sentido de que la criminalidad de la pobreza es una cuestión casi anecdótica, cuando es inconcebible que hoy, 2020 al 21, tengamos casi un 50% de pobres en un país que tiene recursos naturales y humanos para alimentar a 400 millones de personas. No podemos alimentar a poco más de 40 millones de personas. Es un pecado. Y si uno escucha a los Lori Sanata, le va a hablar de que esta concepción política está sentada en el pobrismo. Y es una concepción simpática, interesante, pero además equívoca, porque no entienden los Lori Sanata, y peor aquellos que son liberales capitalistas más salvajes, que defienden el mercado por encima de todo, como regulación de todo. Entonces, en esa concepción del pobrismo, lo que hay es una incomprensión de qué significa la categoría de pobres para la Iglesia Católica en particular, que estamos hablando aquí. Hay una gran filósofa española, es una profesora emérita de ética, que se llama Adela Cortina. Y Adela Cortina, les voy a mandar los videos de ella, pero están los libros también. En el año 2017 obtiene una victoria con la Real Academia Española, porque ella hacía 20 años, a fines del siglo XX, había inventado una categoría que se llama aporofobia. Y la aporofobia es como la xenofobia, como todas esas disfuncionalidades psíquico-individuales o psicocolectivas, es el odio o el rechazo al pobre. En estos liberales los van a escuchar a todos, que son brillantes, brillantes expositores. Martín Krause, Axel Kaiser, argentino uno, chileno el otro, defienden el liberalismo. Venegas Lynch o Milei, de los más energúmenos que tenemos entre nosotros, defienden el liberalismo y atacan a la Iglesia en general y al Papa Francisco en particular por este pobrismo. Pero Lori Sanata lo hace un argumento central de su concepción política y económica. A ver, es muy interesante, se las he mandado, se lo voy a volver a mandar, una discusión entre el arzobispo de Concepción de Chile y este joven brillante, doctor en filosofía por Heidelberg, que se llama Axel Kaiser, que es abogado y que es uno de los mayores profetas y apóstoles para defender el liberalismo en Iberoamérica. Y la discusión era que cuando Axel Kaiser está diciendo, acababa de sacar un libro, el Papa Francisco, y la cuestión del capitalismo, el Papa Francisco y el capitalismo. Porque todos ellos defienden que el capitalismo es, y no le falta razón, razones estadísticas, razones históricas, que si el hombre tiene 10.000 años de civilización, o si tiene 30.000 años desde los homínidos y desde la revolución neolítica en adelante, ha tenido que pasar todo ese periodo hasta hace 200 años, con la revolución industrial, un poco más de 200 años, a mediados del siglo XVIII, para que
se eliminara sustancialmente la cantidad de pobres. Durante esos milenios, los hombres, varones, mujeres, de todas las clases y castas, estaban enquistados estáticamente en una situación y no tenían más que un ingreso, aunque fuesen los más ricos dentro de esas castas, un ingreso de $1.500 o de $700 por año. Y ahora los millones de chinos, los millones de hindúes han pasado de la clase baja a la clase media, han empezado a ser millonarios algunos. Hay millones, hay más de 100 millones de millonarios en China actualmente. Ahora, ¿eso a la virtud de quién es? Y que los chinos eran comunistas y después se han hecho capitalistas. Capitalistas de Estado, por cierto. Porque el maravilloso crecimiento de China tiene que ver con el esclavismo de la fuerza laboral a la que le pagan 2 pesos o $2. Tienen que vivir con $2 por día, muchos de ellos. Hay millones que son ricos, pero hay otros que están... Bueno, volvamos al tema del pobrismo que defienden los liberales y la incomprensión. Y le estaba diciendo de este arzobispo de Concepción que estaba escuchando todas esas diatribas, invectivas, insultos muy académicamente formulados, entre comillas, con soportes en artículos y editoriales de diarios, de que el Papa es un odiador del capitalismo y lo que hacen, dicen todos estos liberal capitalistas son radicalizados, que el Papa y la Iglesia Católica dice, ama tanto a los pobres que quiere multiplicarlos y que nunca resuelven la cuestión de los pobres. Entonces el obispo el arzobispo de Concepción, le da ejemplos de que eso no es cierto, y no es cierto así, y le pregunta 2 cosas que son, una cosa que son 2 temas técnicos, si se quiere, de la doctrina social de la Iglesia. ¿Dónde queda en ese manejo del mercado la cuestión del principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad? La solidaridad es que ayudemos a los otros, y la subsidiariedad es que no haga el que está arriba lo que puede hacer el que está abajo. Ahora, le da un ejemplo, y le da un ejemplo del emprendimiento comercial dentro de las reglas del mercado que emprende el arzobispado de Concepción y que crea un lavadero se los he dicho al mes, a eso se lo reitero, con 25 empleados que son con síndrome Down y lo sacan. Entonces este jovencito, brillante, como les digo, muy inteligente, muy buen discutidor, le dice, bueno, yo estoy de acuerdo, me parece buenísimo eso que hacen, pero incluso ahí los que le están dando el capital inicial a usted para que haga el lavadero son capitalistas. Pero además, yo estoy de acuerdo que esa tarea es muy buena que hace la Iglesia, pero la Iglesia no se tiene que meter en la cuestión a teorizar y a condenar cuestiones morales respecto del capitalismo, del liberalismo, etc. Tiene que sí seguir, dice, con un error garrafal de Concepción, combatiendo la pobreza de espíritu. Este jovencito sabe mucho de muchas cosas, pero no sabe nada de qué significa la pobreza de espíritu evangélica. Es bienaventurados los pobres, no es bienaventurados los miserables que no tienen nada para comer, no. Bienaventurados los pobres de espíritu significa los que no poseen nada porque no quieren poseer nada, los que no saben nada porque no quieren saber nada, los que no quieren gozar de nada porque no quieren gozar de nada. No es porque sean masoquistas, es por una concepción antropológica que está encarnada y ya está en el siglo XIV, dicha en un sermón, pero está viniendo desde el comienzo de la Iglesia, que Jesús, el Cristo, es un pobre. Y en un sermón del siglo XIV de Meister Eckhart es sobre el tema de los bienaventurados los pobres estos, sobre la pobreza del espíritu. Y este jovencito, tan brillante él, dice, tienen que combatir la pobreza del espíritu. Si combato la pobreza del espíritu, estoy condenándome a vivir solo de la cuestión material, humana, terrenal, temporal. Y me privo de ser hombre de verdad, porque solo soy hombre de verdad cuando vivo dentro de mí vaciado, desposeído, desapropiado, desnudo de todo lo que no es Dios,
para vivir el tesoro más grande que todos tenemos, y todos lo tenemos, es Dios viviendo dentro nuestro. Interior íntimo meo, dice San Agustín, más íntimo a mí que yo mismo. Y todos estamos llamados a vivir cabalmente nuestra humanidad amando, y amando el varón a la mujer, pero amando al prójimo como a sí mismo. Y ese es el único signo que tenemos para saber si realmente obramos como hombres justos, con temor de Dios, en el sentido de amar a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a las cosas, estamos cerrándonos a nosotros mismos la puerta para amar a Dios. Porque para amar a Dios, yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Y para amar al prójimo como a mí mismo, tengo que desapropiarme, desnudarme, vaciarme de todo lo que no es Dios, para que amando al prójimo ame a Dios, para que en ese vaciamiento yo sea planificado por Dios. Bien, todo esto, por supuesto, está teniendo ribetes muy distintos en las concepciones de amor, de iglesia, de pueblo, que se debaten en esos años turbulentos y violentos. El amor guía al verdadero revolucionario, decía el Che Guevara, y se dedicaba a matar gente inocente, porque nadie es culpable para merecer la muerte de nadie por nadie. Uno puede ser que mate en defensa propia, está bien. Pudiese ser, y eso también hay que discutirlo, que mate para servir a la patria. Eso es harto discutible, porque hoy por hoy la doctrina social de la Iglesia ha abolido ese tema de la guerra justa, y no hay ninguna guerra justa con la posibilidad de esa guerra inmoral, y todas las guerras son inmorales, en que yo mato a mi hermano. Y las guerras estas, que pueden ser nucleares, pueden ser químicas, pueden ser lo que sean, de neutrinos, de neutrones, y decir que el amor guía al verdadero revolucionario para gestar el hombre nuevo y fusilar a la gente. En Taco Ralo se daba eso, que cuando se traiciona dentro y se forma parte del movimiento, lo hemos visto en la discusión esa que de las primeras clases de los años criminales de los 70, cuando un grupo guerrillero ordena a dos guerrilleros que asesinen a otros guerrilleros porque habían traicionado a la causa. Entonces, ellos asesinan hasta su propia gente, y que los militares asesinaban con mayor responsabilidad, eso no hay duda, porque los asesinatos en nombre de un terrorismo de Estado, de que ejerce despóticamente el poder anticonstitucional del monopolio de la violencia y hacer desaparecer personas y todos esos horrores de la más oscura noche que ha pasado en la Argentina, eso es aún más grave, imputable moralmente, que lo otro, pero lo otro no deja de ser un asesinato. Ese es el punto. Ahora, cuando están naciendo estos grupos guerrilleros, en los años 70, se da el ocaso del régimen de Onganía con el aramburazo, cuando los montoneros, que vienen de la Acción Católica, clase media, gilito del barrio norte, como decía la Malena Walsh, esos son los que crean montoneros y son los que asesinan a Aramburu. Y Aramburu, a su vez, antes había asesinado al general Valle y a otros militares porque eran militares peronistas que querían dar un golpe para tumbar al golpe que tumbó a Perón. Entonces, estos creían que eran grandes patriotas y grandes peronistas porque hacían eso. Ahora, los montoneros secuestran a Aramburu el 29 de mayo de 1970 y pocos días después hacen que aparezca el cadáver. Y surge la hipótesis que hay aquí entre un arreglo, un pacto entre los montoneros y los nacionalistas militares por sus vínculos ideológicos, si se quiere. El odio de la era peronista había vuelto a aparecer. Y hay un documento de unos sacerdotes que se llama el Movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo que tiene que ver con eso. Pero ese movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo son esos sacerdotes radicalizados del cual formaba parte Carlos Mujica, que consideraban que había que cumplir con la vida y dando su vida
y muriendo eventualmente como testigos del Evangelio para combatir la injusticia. En ese momento va surgiendo ese movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, y después se tumba, Cordobazo mediante, Tucumanazo mediante, se tumba el gobierno de Onganía, sube Livingston, y después de Livingston va a subir uno que era más liberal, que era Lanusse, Agustín Lanusse. Y cuando sube Lanusse, está en una olla a presión la Argentina, y entonces Lanusse hace un gran acuerdo nacional y ya sabe y ve que después de casi 18 años de proscripción del peronismo, hacía falta que Perón volviera a actuar políticamente. Pero Perón, en esos años de la resistencia peronista, como llamaban, en esos años de los 60 y de los comienzos de los 70, está alimentando un monstruo que van a ser. Está alimentando el monstruo del peronismo revolucionario y de la guerrilla. En La Hora de los Hornos, esa película de Grupo Cine Liberación, de Solanas, Getino y Vallejo, aparece Perón ahí en Madrid diciendo: si yo tuviera 20 años tendría un fusil en mis manos. Entonces él asusa con la concepción de que cuando él se lograra que él volviera al país, él los iba a meter en caja a esos chicos y les iba a decir: bueno, chicos, tiren las armas, y los chicos le iban a hacer caso. Se equivocó, y eso nos llevó a la mayor oscuridad, tenebrosidad y criminalidad y asesinatos que hubo en la historia argentina. Crímenes políticos. Lo que está diciendo esto y haciendo esto es generar una especie de soldados de Perón, que se consideraban soldados del Evangelio y soldados de Cristo, los montoneros. No así los herpianos, los del ERP, porque los del ERP eran más trotskistas, más explícitamente marxistas que los montoneros, no venían de una tradición católica, sino una tradición más agnóstica, más cercana, si se quiere, al radicalismo y al peronismo, pero los montoneros son un fenómeno singularísimo en todo el mundo, por la razón que los montoneros van a enancarse en el peronismo, creyendo que iban a entrar y lo iban a cooptar, se iban a apropiar del peronismo y lo iban a llevar a Perón a que sea un líder socialista revolucionario como Fidel Castro. Eso era ignorar absolutamente, y eso uno lo sabe con el diario del lunes, ¿no? Con el diario del sábado, del domingo. Eso es ilusionarse, porque Perón era un fascista y había sido formado por Mussolini. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, llegó hasta el final y no le quería declarar la guerra a los partidos del eje. Y después le abrió las puertas para que entren los nazis a la Argentina. Entonces, Perón los usaba, o creía que los usaba, para volver al país y volver al poder, cosa que se logró vía Cámpora, que veremos. Pero estaba aprendiz de hechicero despertando un monstruo, un brujo, y dicho irónicamente por el brujo López Rega también, pero un brujo de izquierda aquí, que serían los montoneros, que se iba a comer a la Argentina en una de las grietas más funestas que existieron. Ahora, Perón le acepta el desafío de Lanusse. Lanusse creía, dicho así vulgarmente, que le iba a mojar la oreja a Perón. Dice: no tiene agallas Perón para volver aquí. Y estaba viejo y dice: no, ¿qué va a venirse aquí? Pero yo tengo que garantizar las posibilidades de que él vuelva, si él quiere volver. Entonces, Agustín Lanusse, que tenía fama de liberal, y proclamaba un liberalismo moderado, que teníamos que buscar un desarrollo humanista, social y cristiano, estaba pensando que era necesaria una síntesis entre el catolicismo y el liberalismo, sin caer en los extremos de un liberalismo salvaje ni de una nación católica. Pero eso también iba a fracasar, como fracasaron las encarnaciones de los intentos liberales. Y tenía un ministro, Lanusse, que se llama Arturo Monroy,
que era un tomista convencido, seguidor de Tomás de Aquino, pero vinculado a los curas, pensadores e intelectuales reformistas conciliares, vinculados a una revista muy importante del catolicismo que sigue saliendo, que se llama la revista Criterio. Los que estaban ahí, como Jorge Mejía, por ejemplo, y muchos otros, Rafael Brown, por ejemplo, Natalio Botana, por ejemplo, todos ellos eran católicos, estaban en sintonía con el Evangelio y con el Vaticano II. Monroy era de esos también, de esa tendencia. Pero el clero radicalizado, que estaba coqueteando con las fuerzas, con la opción armada y con la insurrección y con la revolución y con el camino al socialismo, esa vehemencia que tenía el clero radical, por un lado, el acoso de la guerrilla, por otro, y el odio de los nacionalistas de cualquier tipo, estaban conspirando en contra de ese proyecto moderado liberal de Lanusse. Y Perón, desde España, ponía más leña al fuego. Entonces, a todos ellos los unía el incentivo de Perón, que no faltarán árboles para hacer justicia, y nosotros vamos a hacer a los enemigos, con los enemigos no vamos a tener ni justicia. Y había un consenso en todos estos radicalizados que los partidos políticos habían terminado para siempre. Y eso es fatídico. Cuando se dice que los partidos políticos han terminado para siempre, se está soñando en un mesianismo violento, guerrillero o de subversión o sublevación armada. Y si los militares estaban derrotados con el señor Lanusse, con su intento semiliberal, el gran partido de la nación, y es el que podía pacificar, pero tenía que azuzar con el peligro de Perón o muerte. Que vuelva Perón y si no, salimos a matar. Y empiezan con lo de Aramburu. Empieza un raid de criminalidades creciente. Y eso, les decía, le da la singularidad a los montoneros de ser un movimiento guerrillero que se acerca al pueblo, entre comillas, a las masas. Porque todas las guerrillas, sean el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, un profesor de filosofía en Perú, sean los Tupamaros del Pepe Mujica, muy simpático él, todos los movimientos guerrilleros en Brasil, en Chile, son foquistas, en Cuba, en Colombia, son foquistas, focos guerrilleros, sean urbanos, sean rurales. Empieza rural aquí en Argentina, en Tucumán. El foquismo es una concepción de la guerrilla. Esto es una ampliación sociológica de la guerrilla con los montoneros. La República Democrática es, decían ellos, la mejor cobertura política para el capitalismo. Nosotros tenemos que tumbar al capitalismo, tenemos que tumbar a los liberales y tenemos que hacerlo cueste lo que cueste y caiga quien caiga. A todos los unía ese incentivo mítico, aquí digámoslo románticamente, de la figura de Perón. Perón iba a galvanizar esa unión de todos los argentinos y los iba a acoger a todos, pero dentro había Rucci y Firmenich. Estaba Hugo Moyano, juventud criminal en Mar del Plata de esa época, y frente a Santucho. O sea, la patria sindical por un lado y la patria peronista por otro, y la patria militar por otro. Ya lo hemos visto en Seferino Reato. Y solo tenían un aspecto de plena coincidencia todos estos grupos internos al peronismo y al catolicismo. Y eso es que los partidos políticos habían terminado para siempre, porque ninguno de ellos pensaba que el peronismo era un partido político. ¿Qué es el peronismo? El Partido Justicialista, la palabra partido le queda mal, es un movimiento. Entonces, uno tiene que pensar antes en el movimiento que en los hombres individuales, porque los hombres individuales se asumen en el movimiento. Y se presentaban unidos hacia afuera, pero divididos adentro. Los pontífices habían condenado la violencia guerrillera o todo tipo de violencia política, pero aquí, entre nosotros,
esa guerra de religión se va dando y avanzando a paso ligero, dice Lori Sanata. En el año 71, a fines, la guerra civil en la Argentina era inminente y las armas debían impedir al régimen imponer las condiciones en las elecciones. Para los cultores revolucionarios de ese mito nacional católico, era más fácil desahogar la ira contra un presidente liberal. Era el señor Lanusse. Está, como les decía, Pablo VI por un lado, diciendo de que no se pueden avalar esos mesianismos violentos políticos, y estaba el movimiento sacerdote del Tercer Mundo y Camilo Guerra, Camilo Cienfuegos, Camilo Torres, digo, me salió Guerra, qué lapsus. Camilo Torres, que eran la opción armada, era la violencia guerrillera. O sea, había una tensión y una implosión. Y en la Argentina se daba como una guerra civil entre grupos fanatizados religiosos, los reaccionarios militares de la iglesia militarizada por un lado y los fanáticos de la guerrilla. Y no es una teoría de los dos demonios esto, es que todos estaban dispuestos a matar. También dicen, yo estoy legitimado para matar porque estoy dispuesto a morir, pero la cuestión es que estaban legitimando la violencia, que es cualquier cosa menos política, porque la política implica el disenso, el respeto de las minorías. Entonces, la falta de respeto por las minorías, la imposición de una especie de partido único, que es el movimiento que encarnaba la nación católica, ese es el comienzo del desastre, el desastre que tuvimos y que seguimos teniendo, porque ya no hay nadie con el vigor y el carisma de Perón, pero sigue aleteando ese unanimismo, ese monolitismo, ese ataque a la muy legítima y positiva democracia liberal de partidos políticos. ¿Cuántos de ustedes se han anotado en algún partido político? Estoy seguro que ninguno, o creo que ninguno, desmiéntanme. Pero el asunto es que los partidos políticos están totalmente desacreditados y no es que falte razón. Ese gran pensador y actor político tucumano que se llama Arturo Ponsati, en su libro, no póstumo, pero último, que se llama Lecciones de Política, muestra que la crisis de la representatividad en la política es la crisis de deslegitimación de los partidos políticos. Y lo que es necesario es crear, fortalecer partidos políticos que nos liberen de la tentación de esta autocracia o totalitarismo de partidos hegemónicos. Hay que leer el libro de Rouquier, Alain Rouquier, un francés que conoce muchísimo de la Argentina y muchísimo del peronismo. Y su último libro, que se fue presentado aquí hace un par de años, se llama El siglo de Perón. El peronismo ha estado enquistado en el poder, ejerciendo el desastre que han ejercido, como dice el propio Lori Sanata, y yo esa parte también la describo, ha estado encarnando eso desde una concepción autocrática, porque sí estaban legitimados democráticamente. Les he mandado como 3 o 4 videos de Google, de Facebook, donde se habla de peronismo y democracia. No solo de Lori Sanata, 2 de Lori Sanata, pero otros de Juan Carlos Torres, que es un gran sociólogo e historiador del peronismo, otro de Ternavasio, hay otros de Amaral, hay un ciclo sobre peronismo y democracia, para mostrar qué refractario que es a la democracia auténtica y liberal el peronismo, porque como el nazismo, que también subió al poder democráticamente, consideran que ellos encarnan la verdadera democracia, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y el pueblo es el que me ha votado a mí, y el 41% o el 60% que saca en el 73 Perón, y yo soy uno de los que en el balotaje ese del 73 he votado por Perón, porque he votado pensando lo que él decía, le he querido creer. Van a ver ustedes la descripción esta impresionante. Cuando había una orgía de sangre, de atentados aquí en Tucumán, de bombas, de
robos, de secuestros, de desapariciones. Él venía y frente a la masacre de Ezeiza, ahí él se da cuenta, Perón se da cuenta el monstruo que había creado, que era la izquierda. Y entonces después viene el gobierno de Cámpora. Como todavía estaba inhabilitado para presentarse a elecciones, pone de testaferro al odontólogo, que había sido odontólogo de Evita, que era un peronista de ley y fiel, y se llama Cámpora. De ahí viene el tema de la cámpora, un libro que hace Bonazo, que era un montonero, que tiene varios libros muy interesantes, muy críticos a veces, del kirchnerismo y todo eso, del que formó parte, y ese señor hace una biografía sobre Cámpora. ¿Y quién es Cámpora? Cámpora es alguien que recibe el gobierno, pero hasta que pudiesen convocarse elecciones legítimas para que Perón asumiera el poder en su tercer mandato. Abortado en el 55 y en el 73 llega, aquí se produce la masacre de Ezeiza, después va a ser la elección. Y en ese, ¿qué es lo que le ha pasado a Perón? Se ha dado cuenta que en los primeros días de gobierno del señor Cámpora ha sido copado por los montoneros y produce, apenas asume, la liberación de todos los presos políticos. Y esa liberación de los presos políticos no es que se van de vacaciones a Honolulu, sino que van a enquistarse en el poder, porque ellos querían que se cumpla, si Evita viviera sería montonera, que se cumpla ese plan de liberación política hacia el socialismo por parte del peronismo. Lo querían hacer socialista, pero Perón se da cuenta que ya no bastaba cuando estos jóvenes que van, Firmenich, Perdía, unos cuantos montoneros van a verse con Perón en Italia, y entonces le dicen, cuando se presentan ellos, lo veíamos ahí en el libro de Ceferino Reato, yo soy un oficial mayor del ejército montonero, y él dice, yo soy teniente general del ejército de la Argentina, le dice Perón. O sea, ya le estaba sobrando la partida, pero al viejo, como le decían, al viejo lo íbamos a poder manipular y manejar. Y lo empiezan manejando. Entonces lo que hace Perón es dar la orden que lo destituyan. Y este era un fiel hombre, el señor Cámpora, y lo destituyen y sube el presidente del Senado. Hasta que se consume esa elección que de un resultado del 60%, una apoteótica mayoría. Hasta los no peronistas, como yo, habíamos votado porque Perón venía diciendo algo que todos nos ilusionábamos que era cierto. Y la iglesia jerárquica, también la reaccionaria, pensaba que era cierto. Y la reformista también quería que fuese cierto. Y el Papa querían que fuese cierto. Que la violencia terrible que padecía la Argentina solo podía ser apaciguada por Perón. Y este sujeto, Juan Domingo Perón, que había dicho si tuviese 20 años sería montonero, dice, yo he venido como un signo de la paz. Y entonces muchos nos ilusionamos que eso era así. ¿Y qué fue? Cuando vio la soberbia armada de los montoneros, lo que hizo es darle instrucciones a López Rega, que también lo vimos en el libro de Ceferino Reato, y López Rega era un brujo que la manipulaba a la Isabelita, y era el secretario privado de Perón, y andaba en todas las reuniones que tenía Perón, incluso con los jóvenes montoneros. Dice, cuando Perón se muera voy a quedar yo. En ese momento, Perón vivo está dando las instrucciones que vayan a exterminar a los subversivos esos, y se crea la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista. Es terrible. Entonces, lo que se va desencadenando es un infierno ahí. Porque tienes razón, Loris Sanata, es una guerra civil entre católicos, entre peronistas, que se están peleando para quien agarra la manija del poder. Si van a ser los Rucci, a quien asesinan,
2 días después de la victoria del 60% de Perón, lo asesinan a Rucci, que era la mano derecha, o las piernas. Dice, preludiando lo que dijo después Maradona en Estados Unidos, me cortaron las piernas cuando asesinan a Rucci. Entonces estaba enfrentado el sindicalismo, que era la columna vertebral del movimiento, con los montoneros, que eran la soberbia armada, y que querían ganarle la pulseada a Perón para ir hacia el socialismo vía una revolución armada y hacer un ejército del pueblo para combatir al ejército capitalista y oligárquico, que era el ejército argentino. Ahora, la Argentina estaba en llamas, la iglesia estaba en llamas y el caos se desata cuando se está preludiando este retorno de Perón, tal anuncio en el poder, sale Perón o muerte, la consigna esa. Justicia del pueblo. La violencia ha sustituido a la política. Y nadie creía en el Estado de Derecho y todos apelaban al Evangelio. Y los católicos peronistas estaban en la vanguardia de esta posición. La guerrilla era un pez que nadaba en un mar peronista. Y la opción preferencial de los pobres, que ya he mencionado, estos equívocos o estas miradas sesgadas que tiene Lori Sanata, esa opción preferencial por los pobres de muchos jesuitas, encubrían, dice Lori Sanata, una verdadera elección revolucionaria. La cuestión era reordenar la casa, también para los miembros jerárquicos de la Iglesia. Pero unos lo querían ordenar de un modo fascista, reaccionario, y otros lo querían ordenar de un modo reformista, en sintonía con el concilio. Sea como fuese, hay elecciones políticas sin paz. Estamos en la violencia de 1972, una orgía de violencia. Y estallan bombas en una sede peronista bendecida por el padre Mujica. Y hasta el Papa tiene que volver a ocuparse de la violencia argentina. La iglesia estaba en el ojo del ciclón. El tercermundismo se hacía trizas, porque triunfando o en proceso de triunfo del peronismo, el tercermundismo como opción de los sacerdotes del tercer mundo se iba desarmando, desarticulando. Y van a llamar a la puerta del Papa, porque todos los movimientos políticos, hoy como entonces, van a golpear la puerta del Papa, porque el Papa es la autoridad moral y legitimadora. Y cortejado por todos, también el Papa era cortejado por Perón. Y Perón hacía el juego que mejor dominaba, dar el gusto a unos y a otros. Pero él estaba cargando una bomba de relojería cuando, por un lado, llama al Papa y por otro lado le está diciendo a los muchachos agarren las armas. Esa bomba de relojería va a estallar en la masacre de Seiza y siguiendo. Y va a desatar una legitimación, lo digo entre comillas, irónica y cáusticamente, la legitimación del golpe del 76. ¿Qué es lo que más querían los militares? Los militares habían ofrecido una salida política, que la destituyeran a la Isabelita del Congreso y que lo hicieran asumir a Luder, a Ítalo Luder, que era el presidente del Senado. Y nosotros lo vamos a apoyar, decían. Estamos hablando del año 75. Entonces nosotros lo vamos a apoyar, decían los militares. El asunto es que Luder quería ser presidente, pero quería ser presidente por derechas, digámoslo así, legítimamente, elegido por el pueblo y no impuesto tutorialmente por los militares, entre bambalinas. Cuando Luder dice, no, yo no me voy a hacer cargo, entonces la solución política queda obturada y empiezan a engendrar ese mefistofélico, satánico plan que conduce a la dictadura del proceso militar. Bien, elecciones revolucionarias se dan un año después, en el año 1973, el 11 de marzo, y el candidato peronista es designado por Perón, es Cámpora, y el país estaba en un momento histórico crucial, estaba detonando ese movimiento revolucionario, subversivo. Hacía 3 años que habían nacido ERP y Montoneros.
Y el primero que reacciona es el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que ya intuía el triunfo en las elecciones del 73. Pero sean de izquierda o de derecha, los peronistas adhieren a pie juntillas al mito de la nación católica, dice Lori Sanata. Y no están para nada preocupados, o mejor dicho, están preocupados para que no funcionen las instituciones políticas, liberales, democráticas, constitucionales. Entonces se hacen elecciones legítimas, porque eran elecciones legítimas, organizadas por la ANUCE, y triunfa el peronismo de Cámpora. Son elecciones nacionalistas. ¿Y Perón qué es? ¿Es un pacificador? Aquí está la idea de lo que les acabo de relatar. Por un lado, Perón estaba incitando a los soldados de la patria socialista, y por otro lado les enviaba señales de paz. Muchachos, ustedes hagan que yo vuelva, y cuando yo vuelvo, ya todo vamos a estar juntos en el mismo barco. Y se le fue de las manos. Hay un modelo y un programa totalitario en el peronismo. No solo en el peronismo revolucionario, en el peronismo como tal. El totalitarismo es una de las caras del populismo. El totalitarismo es la afirmación del todo y la negación de las personas, la negación de los individuos, de los derechos individuales. Y es la puerta abierta para hacer desaparecer personas, suprimir personas, matar personas, perseguir personas. Se acaba la libertad de expresión, se acaba la división de poderes. ¿Qué está pasando en Tucumán hoy? Está pasando eso. Pero nosotros no nos damos cuenta. Silbamos y miramos para otro lado. Hoy hay una corrupción de la justicia en Tucumán, que es la otra cara de la democracia mafiosa en Tucumán. Y digo Tucumán para no ampliar el marco. Estamos aquí en Tucumán. Corrupción de la justicia, democracia mafiosa, estamos gobernados por ladrones y criminales. Y los legisladores, las tres patas del poder, el legislativo, con el vicegobernador a la cabeza, Jaldo, es un ladrón que lo está defendiendo al señor Leiva, que es un tipo que se aprobó el promedio de 3,7 su carrera de abogado y es de la vocal de la Suprema Corte, que lo va a apretar a Pedicone para que le diga, baja la intensidad de las cuestiones que está pasando con Bussi, porque lo necesitamos, de estas denuncias que le hacen de abusador y de ladrón, lo necesitamos para que vote para nuestros proyectos. O sea, el gobernador Mansur y el vicegobernador Jaldo dice Leiva que le dijeron que le diga a Pedicone que baje eso. Cuando está suprimido el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo están en una trama mafiosa y corrupta, entonces cualquier cosa es posible. Se suprime todo lo que significa esta concepción legítima de la democracia liberal, de la división de poderes. El triángulo virtuoso es el imperio de la ley, hay que hincarse ante la ley para no hincarse ante el tirano. El imperio de la ética, hay que obrar honestamente, decentemente, y el imperio de la justicia. Si no hay eso, ese triángulo virtuoso del derecho y la política, lo que hay es el triángulo vicioso. En lugar de la ley está la anomia, la ilegalidad. Tenemos una relación pésima, no solo de ahora, desde el siglo XVI, una relación pésima con la ley. Nuestro país, decía ese gran jurista argentino, Carlos Nino, es un país al margen de la ley. ¿Y qué pasa con la ética? Nosotros no nos escandalizamos, ni mucho menos, casi podemos decir en vastos sectores hay una envidia de no estar nosotros en lugar de los ladrones, de los políticos ladrones. O sea, lo que hay es una insensibilización respecto de la corrupción. Por más que discutamos, y a veces lo discutimos con envidia, como les digo, qué corruptos que son estos políticos, que si yo estuviese no sería tan corrupto. ¿Qué sé yo? No sé si no sería tan corrupto. Yo sé que no tenemos los gobernantes que nos merecemos, no tenemos los legisladores que nos merecemos, no tenemos los jueces que nos merecemos, pero la mala noticia
porque eso es una buena noticia saber eso. La mala noticia es que esos gobernadores, esos jueces y esos legisladores se parecen mucho al promedio de la comunidad o de la sociedad de los argentinos, porque somos los que los votamos. Alguna, aunque uno personalmente no los vote, alguna responsabilidad tiene la sociedad que engendra los Leiva, los Jaldo, los Mansur, los Alperovich, los Alberto Fernández, la Cristina Fernández, los Mauricio Macri. Es una corruptela pandémica, ya que estamos hablando de pandemias. Bien, dentro de este contexto de crecimiento de la violencia, ya vamos a ir terminando, hay raras perlas reformistas dentro del movimiento católico y de la jerarquía católica. Les he mencionado. Monseñor Saspe es uno, Monseñor Pironio es otro. Cuando Saspe no era muy optimista respecto de las elecciones esas que gana Cámpora y dice, en medio del caos es muy difícil orientar a los fieles. Cuántas ansias de poder y qué pocas ideas. Urge buscar el bien común y terminar con la violencia, pero sus palabras caen en el vacío. Y el nuevo amanecer, dicho también eufemísticamente, es el breve retorno de Perón a la patria. El 17 de noviembre de 1972 retorna a la patria. Y ese fue el plato fuerte de la campaña electoral. Era el aura de hombre de la esperanza que crecía alrededor de la figura de Perón. Y ante todo era necesario triunfar en las urnas. Y los montoneros y los sindicalistas, todos peleaban por el retorno de Perón. Se dio en 2 vueltas, en un balotaje, como les decía, y yo, no sin vergüenza, en la primera voté por los que eran de mi partido, que era una alianza de Alem de Sueldo. Sueldo era un revolucionario cristiano del partido al que yo pertenecía. Pero cuando en esa primera vuelta, que eran solo 2, yo voté por Perón, ahí en 1973. Lo digo así, con vergüenza, pero bueno, es fácil con el diario del día siguiente de las elecciones juzgar lo mal que hicimos. Pero teníamos, y no era el único yo, que me ilusionaba, para no bastardear la palabra esperanza, tenía la esperanza de que Perón fuese un pacificador. Me ilusionaba. Cuando lo van a buscar a Perón en el avión, en ese vuelo, iba toda la olla podrida de toda la ultraderecha y la ultraizquierda del peronismo. Iban sacerdotes tercermundistas, iba un mafiosillo italiano que es Licio Gelli. Licio Gelli es el agente italiano de la logia masónica P2, que se iba a hacer siniestramente famosa después. Y todos hablaban, Perón hablaba a todos, diciéndole tenemos que hacer un gobierno de unión nacional, de reconstrucción nacional. Ahora, el arzobispo Aramburu impone la autoridad porque el padre Carlos Mujica plantea un dilema y el peronismo había ofrecido una candidatura al padre Mujica, sea diputado, candidato a diputado, que era el cura Villero. Y el arzobispo Aramburu, que fue antes arzobispo de Tucumán y era el cardenal primado de la Argentina, le prohíbe que se presente como candidato y envía una señal de obediencia y toma distancia de los más radicales en nombre de la unión de la Iglesia. O sea, se está enfrentando a lo que era el movimiento del sacerdote del tercer mundo. Y estos tercermundistas, curas tercermundistas, estaban hasta el cuello en las batallas del peronismo. Un obispo de Rafaela niega la conciliación entre el bien y el mal. Y Monseñor Enrique Angelelli sigue acusando de infidelidad a Cristo a todos los que no luchan por la justicia. Y dice socarronamente Loris Sanata, justicia como él la entendía, no la justicia liberal del Estado de Derecho. Reconocía la importancia de tener la aprobación de la Iglesia, el episcopado, para esto. Y esto ya nos va a abrir, para lo que vamos a seguir el viernes, en Perón, año 1973-1976. Ahora tenemos unos minutitos para que hablemos de la cuestión metodológica que les he dicho al comienzo, si tienen dudas, preguntas, o de la cuestión temática que he desarrollado en la clase de hoy.
No sé si hay preguntas. Son poquitos los que están presentes, así que tienen chance de hablar clarito. Ana Paula, Rita, ¿no? ¿No tienen preguntas? ¿O sí? ¿Tienen preguntas? Bueno, nos vemos el viernes, Dios mediante, entonces, por favor, a las 8:15, para que sigamos con la cuestión metodológica, los 15 minutos primeros, y retomemos la parte temática en los 15 segundos. Y nos quedan 3 clases más o menos hasta terminar, y ya después nos consagramos a que ustedes, antes de... Profesor. Sí, pregunte. Sí, disculpe. La clase pasada había mencionado, no sé si era un texto o un video sobre Rosas, Irigoyen y Perón, un autor, Sí. y dijo que hoy lo iba a mencionar, o Bueno, eso quién era. no lo he subido. No es un autor, es Ah, un ciclo que hace una fundación de Buenos Aires, que son de gente del reformismo universitario, que son ya veteranos, y ellos han hecho ciclos, y uno de los ciclos que estaba coordinado por Luis Alberto Romero era Rosas, Irigoyen y Perón. Y han llevado a varios historiadores, incluido a Lori Sanata, han llevado a varios historiadores para que den sus perspectivas sobre Rosas, una gran investigadora argentina que se llama Ternavasio. Si ponen en el Google Ternavasio y del Facebook, van a encontrar esa charla. Pero van a encontrar también una de Rosas, Irigoyen y Perón, porque han dado de Rosas, han dado de Irigoyen, han dado de Perón, y después han dado una conjunta de 3 historiadores sobre Rosas, Irigoyen y Perón. En la época de mi tierna juventud, cuando yo era un veinteañero, como algunos de ustedes, supongo, eso era el grito de guerra revolucionario para una juventud que decía, miren, frente a la ideología liberal, de la historiografía liberal, empieza con Mitre, la historiografía liberal, está la historiografía revisionista. Y el revisionismo es lo que está revisando es al liberalismo, porque efectivamente, como dice y describe Lori Sanata, hay una especie de odio antiliberal. Entonces dicen, independientemente de las distintas épocas, de los distintos temperamentos y de las distintas obras que llevaron a cabo, que son muy diferentes en muchas cosas, Rosas, Irigoyen y Perón estaban unidos, incluso el agnóstico de Irigoyen, por ese mito de la nación católica, aunque sea en sordina, que está defendiendo al país en contra de los extranjeros que nos quieren robar, que nos quieren dominar, que nos quieren colonizar y que nos siguen colonizando. Rosas, Irigoyen y Perón son cosas que hay que leer a los historiadores serios como la Ternavasio, que ha consagrado montones de años de su vida, no solo, pero al rosismo, y hay mucha bibliografía seria y buena sobre el rosismo, está puesta ahí en la literatura, y ella dice, por ejemplo, hay mitos, porque de qué, a ver, ustedes son alumnos de historia, creo, ¿de qué hemos conmemorado el último feriado de la peste de proliferación de feriados que tenemos nosotros? ¿De qué era? el de la soberanía nacional. Encarnando en qué hecho, en la vuelta de obligado. Sí. ¿Y qué es la vuelta de obligado? Es la figura mitificada e idolatrada de Rosas que nos defiende del bloqueo anglo-francés. Ahora, la soberanía nacional. Y la Ternavasio desarma el mito ese, mostrando que al mismo tiempo que hacía eso, que le despierta la simpatía al propio San Martín y le regala el sable corvo y todas esas cosas, pero hay que leerla la historia entera, no segmentada ni sesgada. Al mismo tiempo es un tipo que va a morir a Southampton. Southampton o la horca. Así termina El Farmer. El Farmer es una novela muy buena de Rivera, de Andrés Rivera, sobre Rosas en Inglaterra. Pero todos nuestros patriotas y padres de la patria tenían un idilio con Inglaterra, porque querían liberarse, empezando por Mariano Moreno. Querían liberarse de España. Entonces, los ingleses, ni tontos, ni lerdos, ni perezosos, alimentaban
esa balcanización de las republiquetas latinoamericanas para terminar de ultimar a los ya decadentes emperadores borbónicos o reyes borbónicos en España. Y nosotros estamos siguiendo ese proceso. Lean La invención de la Argentina de Shanway para ver si eligen, por ejemplo, 1810, lo que es ese potosino, ese hombre del Alto Perú, que es Cornelio Saavedra, que estaba abogando por el interior también en la representación, digamos, protofederal de la Argentina, y ese porteño abogado, que era abogado de los comerciantes ingleses, que era Mariano Moreno. Y nosotros tenemos una imagen tan idolatrada de Moreno porque realmente hay un crimen político. Y puede ser o no, hay que leer la bibliografía ahí. Tiene la bibliografía de los nacionalistas, franquistas, como Hugo Wast, y tiene la bibliografía de un populista marxista que es Puigros, y hay de una historiadora tucumana muy cualificada sobre Mariano Moreno. Hay que leerla y ver esas cuestiones. Entonces, Rosas, Irigoyen y Perón, sí. ¿Y qué? ¿Y cómo? Pero hay que hacerlo estudiando seriamente. Por eso ya les voy a mandar, si no les mando, obviamente parece que me olvido de mandarle, la charla de esa de los tres historiadores argentinos que toman en una mesa panel las tres figuras. Pero lean y escuchen ustedes, buscando ustedes. Yo no les mando todo, porque si lo mando todo me van a decir que los estoy acosando y atosigando. Pero busquen ustedes cuando se vayan a elegir sus temas, entren, ahora tenemos esa villa tecnológica que es el Google y la Wikipedia, y pongan el nombre en YouTube, el nombre de historiadores o el nombre de personajes históricos. Pongan Mariano Moreno y Saavedra, o pongan solo Mariano Moreno, o solo Cornelio Saavedra, o pongan Juan Manuel de Rosas, le van a salir montones de cosas. Pongan Rosas, Irigoyen y Perón y le va a salir esto también. No sé si con eso queda satisfecha la pregunta. Sí, profesor, gracias. De nada. Muy bien, nos vemos entonces el viernes a las 8:15, por favor. Gracias.